Me quedé allí, con un pie en el reluciente escalón de mármol del Gran Barelli, mientras el otro flotaba como si aún dudara si cruzar un umbral que había pagado para construir. Mis dedos, resbaladizos por el sudor, aferraban la tarjeta de acceso. No por nervios, no, esa sensación había desaparecido hacía mucho tiempo, sino por el autocontrol. Me costó más callar que gritar. 7 años. 7 años de planos y excavadoras, de trasnochadas y sacrificios silenciosos. Este vestíbulo, estos escalones, el brillo dorado que cubría las ventanas. Cada centímetro de este lugar guardaba mis huellas como un secreto. Y, sin embargo, no era bienvenido. Esta noche no. Según ellos, no. Espera. La voz de Pia atravesó el bullicio de la noche como el tintineo de perlas falsas contra un vaso. Este lugar tiene un código de vestimenta, cariño. Su mano se posó de lleno en mi pecho. Lo suficientemente ligera como para evitar la confrontación, pero lo suficientemente firme como para insultar. Inclinó la cabeza, complacida bajo una cascada de extensiones rubias prestadas. Janelle y Cora la flanqueaban como gárgolas de lentejuelas, riendo disimuladamente al unísono, con el champán ya medio vacío y su derecho burbujeando más rápido que la bebida. Me miré, blazer de segunda mano, camisa limpia, mocasines. No eran Armani. No eran Gucci. Pero tampoco nada que desmereciera. Mi estilo siempre había sido sencillo y práctico. La funcionalidad por encima de la ostentación. Pero para ellos, mi presencia esta noche no era solo ir vestida con indiferencia. Era indeseable. No se suponía que estuviera aquí. Antes de que pudiera decir una palabra, Meraye salió. Sus tacones resonaron contra el mármol como si fueran signos de puntuación. Fuertes. Deliberado. Care. La abertura de su vestido verde esmeralda le llegaba hasta el muslo, y su escote era más profundo que en nuestra última conversación. Se movía como si estuviera hecha de aceite y envidia, suave e inflamable. Por un instante, no me vio. Era puras sonrisas y saludos a alguien de adentro, interpretando a la elegante socialité, la esposa refinada. Entonces sus ojos se posaron en mí. El cambio fue sutil pero letal. Sus labios, previamente separados en una risa encantadora, se alinearon. Se acercó y, con una voz tan baja que parecía íntima, pero tan fría que cortaba el cristal, dijo: «No me avergüences». Esas 3 palabras. Era todo el matrimonio condensado en un susurro. No respondí. ¿Qué podía decir? Que había venido solo por la invitación de una clienta. Meraye probablemente asumió que era suya, como todo lo demás que creía que había dejado atrás. Que tenía curiosidad por ver hasta dónde se había extendido la ilusión. Que quería verla con la máscara puesta, en su reino de simulación. No esperó una respuesta. Se giró para unirse a su círculo, dando por hecho que su mensaje había llegado. Pero yo no me moví. Ni hacia atrás. No adelanté. Me quedé exactamente donde estaba, con la tarjeta aún en la mano, dejando que el silencio se extendiera. Janelle se inclinó hacia Pia y susurró algo que a ambas les pareció divertidísimo. Probablemente por el blazer. O por no haberme vengado. Pensaron que era inofensivo. ¿Risible? Un remate que se había ido a la página equivocada. Debería haberme enfadado. Pero lo único que sentí fue una calma silenciosa y creciente. Porque sabía algo que ellos desconocían. Sabía el chiste. ¿Y qué pasa con los chistes? Son más fuertes cuando la gente cree que eres el chiste. No sabían que esta acera que custodiaban como las puertas de un palacio había sido un lodazal, y yo había firmado el primer cheque para empezar la construcción de esta propiedad antes incluso de que se decidiera el nombre, Barelli. No sabían que había revisado las primeras 5 maquetas de la fuente que tenían detrás. O que yo personalmente había vetado la 6ª, porque el granito parecía demasiado frío. No sabían que el mural pintado a mano en el vestíbulo estaba basado en una fotografía que tomé en Nápoles, durante las últimas vacaciones que Meraye fingía disfrutar. No lo sabían, porque había decidido no decírselo. A veces el silencio no es debilidad, es estrategia. Y esta estrategia se había gestado durante 7 años. La voz de Meraye, antes tan dulce como para venderme un futuro,
se había convertido en un arma con los años. Su amor era condicional, agudizado por la comparación y el sarcasmo, medido por la aprobación pública. Al principio, pensé que era ambición. Después, me di cuenta de que era supervivencia, suya, no mía. Necesitaba ser admirada, adorada, envidiada. Y cualquier cosa que amenazara esa imagen debía ser ocultada, minimizada o ridiculizada. Yo no era su marido esta noche. Era una molestia con una tela demasiado barata para la iluminación. Pia chasqueó las uñas contra el teléfono. ¿Seguro que puede entrar?, preguntó sin siquiera mirarme. Meraí ni se inmutó. Esta noche no, respondió. Mantengamos esto elegante. Eso me dolió. No porque yo le creyera, sino porque ella se lo creía. Entonces por fin sonreí. No con amargura. No con tristeza. Solo con la tranquila satisfacción de quien ha memorizado el guión y sabe exactamente cuándo caerá el telón. No necesitaba que me dejaran entrar. Ya había llegado. Simplemente aún no se habían enterado de la historia. Y cuando lo hicieran, bueno, valdrían la pena los 7 años de silencio. Meraí recorrió mi blazer con la mirada como si la hubiera ofendido personalmente. No podía ocultar el desagrado en su expresión, sutil, pero deliberado. Su labio se crispó al ver el cuello, como si quisiera preguntarme si lo había sacado de una caja de donaciones. Luego, con el aplomo de quien finge susurrar pero espera que todos la oigan, se inclinó y dijo: mis amigas trajeron a sus parejas. Parejas de verdad. No, seas lo que seas ahora. Retrocedió un paso antes de que pudiera responder, girando sobre esos tacones adornados con cristales como si el insulto hubiera sido parte de una coreografía ensayada. Pia rió disimuladamente, agarrando su bolso metálico con ambas manos como si contuviera secretos de estado. Yanelle, bendita sea su superficialidad, no fue tan elegante. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al ver mis zapatos. ¿Esos mocasines son de cuero auténtico? ¿O son parte del uniforme de ballet? Eso provocó una risa de Cora, una risa baja y melosa, como si fingiera importarle la opinión de los demás por deporte. No dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ninguna de las suyas merecía respuesta. El vestíbulo que había detrás era exactamente como lo había imaginado cuando la idea del Gran Barelli no era más que garabatos en mi tableta y acaloradas llamadas nocturnas con arquitectos en Milán. Las lámparas de araña que había importado de un antiguo teatro de ópera de Florencia brillaban sobre un mármol pulido tan limpio que uno podía ver reflejado su arrepentimiento. Recordé el primer día que probaron el sistema de regulación de intensidad de esas luces. Me quedé hasta las 3 de la madrugada solo para observar cómo se desvanecía lentamente el dorado y asegurarme de que coincidiera con la calidez que quería que sintieran al entrar. Y ahora aquí estaba yo. Me negaron la entrada unas mujeres cuyo mayor logro arquitectónico era un filtro de Instagram que suavizaba sus mentiras. Lo que me dolió no fue la risa. Fue que Meraí lo dejó pasar. Incluso lo alentó. No me defendió. No suavizó el momento con una mirada, un roce, ni siquiera con una evasión. No, dejó que se amontonaran, como si necesitara que vieran lo que ella veía, que yo ya no encajaba con su estética. Que yo era el pasado. Un plano que no encajaba con el nuevo diseño. Lo que no se dieron cuenta, lo que ni siquiera Meraí sabía, era que nunca dejaría de construir. Pensaron que me había quedado callado porque no me quedaba nada. ¿Pero silencio? El silencio era el sonido más potente en la construcción. Significaba que la obra se había trasladado a lo más profundo. Más fuertes. Los cimientos reales no hacían ruido. Pero eran lo que mantenía las torres en pie. Me quedé quieto, dejando que sus burlas me envolvieran como un mal perfume. Cada insulto era reciclado. Cada mirada, con la intención de cortar. Pia se acercó para sacarme una pelusa imaginaria de la manga, murmurando: al menos podrías haber alquilado algo. Esto no es precisamente ropa para una barbacoa en el jardín. Meraí se rió demasiado fuerte, de esas risas que pedían la aprobación del público. Yanelle me ofreció una sonrisa tensa y lastimera y dijo: no te lo tomes como algo personal, Dan. Solo nos estamos divirtiendo. Como si eso lo hubiera mejorado.
Como si la escena que estaba presenciando fuera entretenimiento, no crueldad envuelta en vestidos de diseñador. Miré más allá de ellos, directo al corazón del vestíbulo. Mi vestíbulo. Mi plan. El arreglo floral personalizado que se encontraba en la recepción era exactamente del mismo tono ciruela, intenso con el que me había peleado con el organizador del evento hacía más de 6 meses. Quería orquídeas pálidas. Dije que no, el ciruelo se sentía más arraigado, majestuoso, más íntimo. Atraía a la gente. Y ahora, allí estaba un grupo de personas desesperadas por mantenerme fuera, sin saber que se pavoneaban dentro de un edificio que una vez había estado en mi cuaderno de bocetos. Lo que gastaban esta noche, en vino, catas privadas, servicio de aparcacoches, servicio de lujo, creían que todo pertenecía a la marca. Pero la marca era yo. Cada dólar que dieran esta noche volvería a mis manos como el calor a través de un cable de cobre. Estaban alimentando mi imperio mientras se reían en su cara. Había tomado una decisión hacía un año. Una decisión deliberada. Desaparecer de la vista. Vendí mi nombre del registro, trasladé mis bienes a un fideicomiso y mantuve mi participación en los Varelli fuera de los libros. Ni siquiera Meraye lo sabía. Ella pensó que la separación de nuestras finanzas tras mi salida de la consultoría significaba que finalmente había tocado fondo. No había hecho muchas preguntas después del acuerdo. Estaba demasiado ansiosa por hacerse la divorciada y rica como para que le importara. Que lo crea. Que lo crean todos. Entonces salió el acompañante de Pia, un gestor de fondos de cobertura cuyo apretón de manos era puro de muñeca y nada de agarre. No me reconoció, por supuesto. La mayoría de la gente no lo hacía a menos que hubiera estado en las trincheras conmigo antes de que se alzaran las torres. Asintió vagamente y le preguntó a Pia si tenía el pase de kata. Lo agitó en el aire como si fuera el sello de la realeza. Solo las mejores mesas esta noche, canturreó, dándole un codazo a Meraye. Nos conseguiste los mejores asientos, ¿verdad? Meraye esbozó una sonrisa forzada. Por supuesto. Les dije que llegaría con algunas caras importantes. Eso fue todo. De eso se trataba esta noche. No de la kata, ni del ambiente. Se trataba de presumir con quien la veían. Influencia por proximidad. Incluso si eso significaba cortar al hombre que sentó las bases bajo sus talones. Y aún así, allí me quedé. Porque la verdad era más divertida que la ficción. Porque verlo regodearse en su ignorancia valía cada segundo de esta incomodidad. Pensaban que intentaba entrar. Que estaba colando en una fiesta que no podía permitirme. Que me aferraba a la relevancia. Pero no intentaba entrar. Los estaba dejando entrar a una escena que yo había escrito, montado y financiado, sin siquiera darse cuenta de que las luces ya estaban encendidas y la cámara grabando. ¿Se burlaron del trabajo de aparcacoches? Bien. Porque en unos minutos, descubrirían quién firma los cheques. Y de repente, mi blazer ya no importaba. No estás en la lista, dijo Cora, con los labios fruncidos y el portapapeles agarrado como una insignia de honor. Su voz tenía esa dulzura empalagosa que usa la gente cuando finge no disfrutar de su autoridad. Pero puedo verlo en sus ojos. El destello de satisfacción al entregarle esa línea a alguien que creía que no le correspondía. Su bolígrafo flotaba dramáticamente sobre el papel como si aún dudara si dejarme entrar por lástima. Quizás te equivocaste de entrada, añadió, fingiendo preocupación. Casi me reí. Yo había escrito la maldita lista. No solo la lista de invitados. La lista de proveedores. Los planos. El itinerario del inversor. Los protocolos de seguridad. ¡Rayos! Incluso el papel personalizado de ese portapapeles se había seleccionado de una muestra que yo personalmente aprobé porque no me gustaba la beta del lote original. Y allí estaba Cora, actuando como si fuera la guardiana de un reino que yo había construido con mis propias manos y visión. Esto no era solo una fiesta. Era la joya de la corona de Varelli, una kata selecta para inversores, celebridades e invitados de alto nivel que buscaban ser vistos y atendidos. Era una noche diseñada para anunciar el Varelli como la experiencia de lujo más exclusiva de la ciudad. Lo que nadie sabía, al menos no todavía, era que el hombre que estaba afuera
Con un blazer de segunda mano y un silencio sereno, poseía el control de cada botella de vino a punto de ser servida, cada aperitivo en bandejas de plata, cada contrato firmado posteriormente. Pero Meraye lo sabía. Se quedó a solo unos pasos detrás de Cora, dejando que el momento se desvaneciera. Vio cómo me despedían como si fuera un intruso mal vestido esperando una copa de prosecco gratis. Su sonrisa burlona me lo decía todo. No fue un malentendido. Fue una orquestación. Quería que me negaran. Quería que sus amigas lo vieran. Quería humillarme discretamente, quirúrgicamente, amparándose en las reglas y el protocolo. Fue entonces cuando lo comprendí. No se trataba de excluirme. Se trataba de guardar las apariencias. Meraye no quería que la gente supiera que aún tenía poder. Influencia. Propiedad. No quería que la asociaran con el hombre que había dejado de ser el centro de atención para refugiarse en el silencio. Para ella, la visibilidad equivalía a valor. Y como yo había elegido el anonimato, me había descartado como algo desechable. Olvidable. Alguien a quien pasar por alto en su camino hacia el siguiente capítulo. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. Cora parpadeó, esperando a que yo discutiera, a que sacara un nombre, una afirmación o alguna invitación arrugada. No lo hice. Me quedé allí, tranquila e inmóvil, observando a Meraye retorcerse tras su confianza vidriosa. Porque bajo ese vestido de diseñador y su indiferencia se escondía una mujer aterrorizada de ser eclipsada. ¿Y esta noche? Esta noche, la sombra trepaba por las paredes, centímetro a centímetro. Detrás de mí, oía a los aparcacoches gritando nombres, el tintineo de las llaves, el zumbido de los motores de lujo con la llegada de los invitados. El mármol bajo mis pies aún olía ligeramente a pulimento, como si le hubieran quitado la arena justo a tiempo para las ilusiones de la noche. Llegó una camioneta negra y salió un chef famoso cuyo apellido ya era una marca. No me miró. ¿Por qué lo haría? Para él, yo era como cualquier otro transeúnte. ¿Pero el plato que revelaría después? Mi equipo había encargado ese menú. Lo había traído en nuestro avión. Cora chasqueó la lengua e hizo como si tachara un nombre. «Perdón, señor». Crossbell, dije en voz baja. Volvió a mirar, pasando las páginas como si el nombre pudiera materializarse si entrecerraba los ojos con fuerza. Nada. Meraye finalmente dio un paso al frente, lo justo para que la oyeran, pero no para parecer involucrada. No pasa nada, le dijo a Cora, no a mí. Él no es nadie. Sigamos adelante. Se giró hacia Pia y Yanelle, que adulaban a un ejecutivo de barba plateada detrás de ellas. No queremos llegar tarde a nuestra mesa. Nadie. Eso me dolió por un instante. No porque lo creyera, sino porque me recordó lo bajo que había caído. La mujer que una vez se acurrucó a mi lado en un apartamento con pisos crujientes y susurró que no necesitaba mansiones ni mármol, solo fe. Solo colaboración. Dijo, vamos a construir algo de lo que la gente hable durante generaciones. Le creí. En aquel entonces, su ambición parecía amor. Ahora lo veía como lo que realmente era, una actuación. Y me había ido del escenario demasiado pronto para su gusto. Una voz crepitó en el auricular de Cora, algo sobre que la lista de invitados se estaba reimprimiendo debido a un atasco de impresora. Sonreí para mis adentros porque le había dicho a Maxwell que cambiara la lista final de invitados a las 6 de la tarde a la versión actualizada que se guardaba en el Rosewood Lounge. Lo que significaba que Cora estaba allí, blandiendo un documento ya obsoleto. Inútil. Decorativo. Como su portapapeles. Aún así, intentó mantener su aire de importancia, protegiéndose los ojos de las luces del cielo. Tendrá que hacerse a un lado, señor. No podemos mantener la línea. No estoy reteniendo nada, respondí. Meraye entrecerró los ojos, sintiendo que algo cambiaba. Aún no estaba segura de qué, pero sus instintos eran demasiado agudos como para ignorar el tono de mi voz. Vi el momento exacto en que su seguridad se quebró, apenas un poco. Fue en la forma en que se lamió el labio inferior, rápidamente, como si intentara recuperar su sonrisa. Yanelle nos miró. ¿Se está poniendo raro esto? No les dije nada. Solo asentí.
Entonces volví la mirada hacia las puertas dobles que separaban el vestíbulo del salón. Donde vivían los realistas. Donde se mezclaban los huéspedes de verdad. Donde la noche realmente comenzaría. No perteneces aquí, dijo Meraye finalmente en voz baja. Destinado solo para mí. Ahora era menos veneno y más desesperación. Un último intento por consolidar la narrativa antes de que el viento cambiara. La miré a los ojos y la sostuve por un instante demasiado largo. Lo suficiente para recordarle todo lo que había olvidado, lo que había construido, quién seguía siendo y lo poco que sabía ya. Entonces me hice a un lado. No porque ella me lo pidiera. Pero porque quería que sintiera la ausencia antes de que el peso de la verdad la golpeara como el clic de una puerta al abrirse tras ella. ¿Pertenecer? Yo era el cimiento sobre el que todos se apoyaban. Y pronto, recordarían exactamente de quién se reían. Pia ya estaba a media frase, su voz nasal se elevaba por encima de la música del vestíbulo mientras señalaba con la mano a un hombre alto con un traje color cobalto a medida. Ese es mi prometido, Everett. Forbes Next 100. Acaba de cerrar una ronda de financiación Serie B con 3 de los fondos más grandes de Zúrich. Y realmente me escucha cuando hablo. A diferencia de otros. No me miró al decirlo. No hacía falta. Su tono fue el que me señaló. El acompañante de Yanelle. Un tipo nervioso con blazer de terciopelo y zapatos de charol que delatan fortuna, la seguía de cerca. Este es Dax, anunció con orgullo. ¿Mina criptomonedas o las negocia? Sinceramente, no lo sé. Pero ganó 70.000 mientras esperábamos en la fila la semana pasada. Dax asintió y luego miró su teléfono, claramente más interesado en los gráficos de blockchain que en las conversaciones humanas. Luego estaba Meraye. Estaba de pie junto a ellos como si fuera el centro de atención de una obra bien iluminada, con una sonrisa impecable, una postura impecable y una voz que destilaba superioridad sin esfuerzo. No finjamos que esto es lo tuyo. Cariño, me dijo, lo suficientemente alto para que sus amigas la oyeran, pero no tan alto como para que pareciera cruel. Ese siempre fue el talento de Meraye, usar la crueldad como un cumplido. Cada insulto velado en satén. Casi le respondí. Casi le recordé que cada curva de este vestíbulo había sido trazada con mi mano. Que el aroma en el aire, bergamota y cedro, había sido mi elección después de que Meraye dijera que quería potencia con suavidad. Que los paneles acústicos de la sala de catas se habían hecho a medida después de que asistí a una demostración con un violinista que tocó 6 notas diferentes hasta que estuve seguro de que el eco de la sala no sería demasiado estridente. Pero no lo hice. Solo la miré. De verdad la miré. Sus pestañas se agitaron como si esperara mi estremecimiento. Pero no lo hice. En cambio, ladeé la cabeza ligeramente y vi cómo mi suficiencia flaqueaba. Porque la recordaba de antes de todo esto. Antes de los vestidos de cóctel y las sesiones de fotos cuidadosamente seleccionadas. Cuando su idea de lujo era vino de gasolinera y una siesta dominical. Cuando nos reíamos en el silencio de una calefacción averiada, con el aliento empañando el aire porque no podíamos permitirnos arreglarla. No siempre fue así. O quizás sí, yo no me di cuenta. Hubo una época en que se sentaba con las piernas cruzadas en nuestra sala, con miles de recortes de revistas esparcidos a su alrededor como plumas. Solía soñar en voz alta, pasando los dedos sobre páginas satinadas, diciendo cosas como, algún día quiero una chimenea que se vea desde la bañera, o, ¿y si tuviéramos un hotel donde la gente se sintiera más rica con solo respirar el aire? Yo asentía, fingiendo que no estaba dibujando planos en mi cabeza. Ella decía que no le importaba si alguna vez triunfaba. Lo construiremos juntas, decía. Aunque seamos los únicos que creemos. Pero algo cambió. O tal vez yo sí. Cuando me retiré de la vista pública, intencional y estratégicamente, lo interpretó como un fracaso. Cuando dejé de buscar aplausos y comencé a construir infraestructura en silencio, lo interpretó como una retirada. No hizo preguntas. No se dio cuenta de que trabajaba hasta tarde, viajaba con más discreción y atendía reuniones con otros nombres. Lo que notó fue la ausencia de titulares. La falta de menciones en Instagram. El silencio. Meraye no se casó conmigo por estatus, al menos no al principio. Pero una vez que lo probó, nunca miró atrás.
Y ahora, ahí estaba ella, haciendo de anfitriona del escándalo que armé, comportándose como si yo fuera una ex empleada que no podía olvidar los viejos tiempos. Si tan solo supiera dónde vivo ahora. No en el piso que creía que alquilaba. No era el apartamento de 2 habitaciones en Midtown que usé como dirección postal falsa. No, mi residencia real estaba 23 pisos por encima de la nuestra. El ático en la cima del Gran Barely, construido en secreto y amueblado en silencio. Oculto a simple vista. Cuando compré el piso más alto del edificio, guardé la escritura tras una LLC privada que se remontaba a capas de empresas fantasma tan densas que ni siquiera Meraye, con su obsesión por rastrear el estatus de todos, lo había descubierto. Me mudé hacía 6 meses, tras finalizar las reformas discretamente. Mi vista era del horizonte del que ella presumía con sus amigas, el horizonte que yo mismo había pagado para ayudar a definir. Y cada noche, bebía whisky bajo las vigas del techo a medida que, según ella, hacían que una casa se sintiera segura. Así que, mientras ella se adentraba en su nuevo círculo, soltando frases como, no está hecho para esta vida. Sabía cuál era el verdadero chiste. ¿La vida que presumía? Yo la financié. ¿El mismo aire de exclusividad al que se aferraba como perfume? Era mío. No se casó con un hombre. Se casó con un actor. Y cuando el telón se movió, se marchó. Pensó que el siguiente acto sería suyo. Pero lo que no se dio cuenta, lo que ninguno de los otros entendió, fue que el guión siempre había sido mío. La observaba, riendo de alguna broma privada con Pia, con la mano apoyada en el hombro de Dax como si necesitara una prueba de proximidad a la relevancia. Parecía feliz. No de verdad feliz, la clase de felicidad que finges. De esas que practicas frente al espejo antes de entrar en un vestíbulo lleno de gente que sabe más de tus tacones que de tu corazón. Y, sin embargo, no sentía odio. Ya no. Sentí distancia. Como ver cómo redecoran una hermosa casa que una vez construiste, con el gusto de otra persona ostentoso, recargado, irreconocible. Una casa que, técnicamente, aún posees, pero en la que ya no quieres vivir. Respiré hondo y miré hacia arriba. Más allá del vestíbulo. Más allá de los huéspedes. Hacia el cristal que reflejaba el resplandor de la ciudad. Ese ático albergaba todo lo que ella anhelaba. ¿La tranquilidad? La vista. El santuario. Pero también contenía algo más. Yo. El hombre que creía haber dejado atrás. Pero la verdad era que no me había dejado. Se había casado con otro. Estado. Y esta noche, estaba a punto de descubrir exactamente cuánto le había costado. Las puertas del Gran Barely se abrieron con un suave silbido, ese tipo de sonido mecánico y elegante que siempre me recordaba la revelación de un secreto. Entonces entró Maxwell. Traje negro, impecable como un bisturí, zapatos lustrados tan limpios que las lámparas de araña de arriba podrían haberlos usado como espejos. Se movía como un hombre que no necesitaba comprobar quién era, lo sabía. Siempre lo había hecho. Incluso antes de que existieran los Barely, Maxwell había estado a mi lado. Primero como consultor contratado para una promoción en Lisboa, luego como mi jefe de seguridad a tiempo completo, mi confidente y el hombre que sabía más sobre mi silencioso resurgimiento que nadie más esta noche. Me vio al instante, incluso con la multitud que nos rodeaba, incluso en medio de un mar de cortes de pelo caros y telas de diseño. Su radio vibró levemente en su hombro, pero ni siquiera la miró. Ya estaba sintonizado con la única señal que importaba. Cruzó el vestíbulo con pasos mesurados y seguros, abriéndose paso en la sala como una sombra en seda. Todas las cabezas se volvieron hacia él, no solo por la autoridad que irradiaba, sino porque su expresión no encajaba con el caos que la mayoría intentaba orquestar. Parecía expectante. Señor Crossbell, dijo, asintiendo una vez, solo una vez, como un rey que saluda a otro rey. No en voz alta, no teatralmente, pero todos en un radio de 3 metros lo oyeron. El nombre me sonó como un cristal que se rompe bajo mis pies. Se acercó a mí, luego se quedó un poco atrás, como una sombra bien entrenada. Nos preguntábamos dónde estabas, continuó, con voz fría, uniforme, absolutamente profesional. Su suite habitual está preparada. El chef Landon ha recibido las instrucciones y está listo para comenzar su cata privada.
El grupo de inversores ya está dentro, ¿les aviso que ya llegó? Asentí lentamente. Mi mirada no se apartó de Meraye. Ese nombre, Crossbell, la impactó más fuerte que cualquier bofetada. Pude verlo en cómo su postura flaqueó por un instante, en el leve tic cerca del ojo que intentó reprimir con un parpadeo rápido. La máscara se quebró. Se quedó sin aliento. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La mandíbula de Pia se abrió tanto que podría haber deslizado una factura por debajo. El parpadeo de Yanelle se triplicó. Cora, todavía agarrando su portapapeles como si fuera un salvavidas, retrocedió un paso y miró la lista de invitados como si fuera a corregirse por arte de magia. Dax se quedó paralizado, con el teléfono a medio camino hacia la cara, sin saber si debía tomar una foto o correr. ¿Pero Meraye? No se movió. Me miró como si viera un fantasma. Porque para ella, yo estaba muerto social, profesional y públicamente. Me enterró bajo su narrativa de fracaso. Les contó a sus amigas que había desaparecido cuando las cosas se pusieron difíciles. Les hizo creer que solo era otro hombre que no pudo seguir su ritmo de ascenso. Nunca les dijo que yo firmaba los cheques. Que yo era el dueño de los ladrillos bajo sus tacones. Que yo era la razón por la que bebían BV en lugar de sidra espumosa. Que yo era el silencio tras el éxito. Pero ahora el silencio tenía un rostro. Un nombre. Un testigo. Maxwell se mantuvo firme, tan profesional como siempre, mirando fijamente al atónito círculo de invitados con discreta atención. No sonrió con sorna. No le hacía falta. Su tono era como acero envuelto en terciopelo. Si lo desea, podemos llevar su coche a la entrada oeste, señor Crossbell. Menos tráfico peatonal. Más privado. Fue el disparo mortal perfecto. La insinuación era clara. Este no era solo mi hotel. Este era mi reino. Y si quería desaparecer, podía hacerlo. Si quería entrar directamente, podía. Si quería que alguien desapareciera de mi vista, Maxwell lo haría con la misma gracia con la que acababa de destripar una sala de chismes. Giré la cabeza lentamente y miré a Meraye a los ojos. Parecía tan pequeña entonces. Todo el brillo de su vestido no podía ocultar el pánico que se reflejaba en su expresión. Sus amigas, antes radiantes de risa, ahora estaban apagadas, desorientadas, inseguras. No solo estaba avergonzada. Estaba desenmascarada. Y yo ni siquiera había alzado la voz. Le hice un leve gesto a Maxwell. No hace falta, dije. Que lo vean. Esa frase no era para él. Era para ella. Que lo vean. Que vean cómo el hombre del que se rieron en la puerta cruzó las mismas puertas que creían controlar. Que sientan el peso de cada desaire, cada broma, cada burla susurrada. Que recuerden que el poder no siempre se anuncia con ruido. A veces, espera. Y cuando llega, no discute. No ruega. Abre la puerta y entra. Maxwell extendió el brazo, no con un gesto teatral, sino con el movimiento experto de quien lo ha hecho cientos de veces. Después de usted, señor. Di un paso adelante. Cora se estremeció. Yanelle jadeó suavemente. Pia se giró como si tal vez, solo tal vez, pudiera fingir que esto no estaba pasando. Meraye se quedó paralizada. Y yo los pasé sin perder el paso. Las puertas de cristal se abrieron para mí, silenciosas y lentas, revelando la grandeza del vestíbulo interior y el salón que se extendía más allá. El mundo que creían que les pertenecía. Me vi reflejado en el cristal al pasar. El mismo blazer. Los mismos zapatos. La misma expresión tranquila. Pero el peso había cambiado. La sala lo sabía. El aire cambió. Todos los empleados que me miraban asintieron con el respeto que da conocer la jerarquía. La voz de Meraye me llamó suavemente a mis espaldas, apenas un suspiro. Daniel. No me detuve. Seguí caminando, con Maxwell un paso detrás de mí, ya hablando por radio en voz baja, con la serenidad de un hombre que cumple con su deber. Al llegar al pasillo que conducía a las suites privadas, me giré ligeramente, lo justo para ver la silueta de Meraye y su séquito de lentejuelas,
que se desvanecía en el vestíbulo exterior, como maniquíes atrapados entre estaciones. El chiste había llegado. Y ni siquiera tuve que contarlo. ¿Por qué la verdad? La verdad se dijo sola. Y resonó a través del mármol. No me apresuré. Eso era lo más importante. Caminé despacio, con paso firme, como si perteneciera al lugar porque así era. El silencio que se instaló tras el anuncio de Maxwell fue denso, casi reverente. Incluso el pianista del rincón falló una nota antes de recuperarse. Sus dedos vacilaban sobre las teclas como si el cambio de atmósfera hubiera endurecido el aire entre las pistas. El vestíbulo que una vez se había burlado de mí ahora se inclinaba ligeramente, sutilmente, cambiando de tono como una multitud que observa a la realeza entrar sin previo aviso. Maxwell mantuvo la puerta abierta como quien da la bienvenida a un rey a su propia corte. No miré hacia atrás, no del todo, pero me permití una media vuelta, lo justo para mirar por encima del hombro y encontrarme con sus rostros atónitos. Señoras, dije con esa calma que no se puede ensayar. Disfruten la noche. Procuren no avergonzarse. La boca de Pia se movió, pero no le salieron palabras. Yanelle se alisó instintivamente la parte delantera del vestido como si intentara arreglar algo más profundo que la tela. Cora aferró su portapapeles como si pudiera salvarla de ahogarse. ¿Y Meraye? Meraye seguía allí de pie, con los tacones demasiado apretados contra el mármol, la mano colgando a un lado como si hubiera olvidado cómo aferrarse al orgullo. Entré al vestíbulo principal y todo por lo que había trabajado empezó a brillar de repente. Señor Crossbell, dijo el conserje con una sonrisa nerviosa, mirando rápidamente a los que estaban detrás de mí. Bienvenido de nuevo. Pulsó un discreto botón debajo del escritorio. El ascensor sonó casi al instante. Uno de los botones, Marcus, un chico listo que se sabía la carta de vinos de memoria, estaba firme con el menú degustación en la mano, girando ya hacia el salón donde el chef Landon preparaba los platos preseleccionados para los inversores de esa noche. El pianista se recuperó y cambió a un ritmo más suave. Un cálido jazz se filtraba por el espacio como si alguien hubiera atenuado el caos y ajustado el foco. Los camareros empezaron a murmurar. No muy alto, pero suficiente. Vi cómo la gente pasaba de un camarero a otro, asentimientos, susurros, miradas por encima del hombro. Habían visto el intercambio en la entrada. El rumor del hotel se extendería antes de que se sirvieran los tenedores de postre. Meraye los siguió, con 2 minutos de retraso. El sonido de sus tacones ya no era seguro. Era frenético, irregular. Un paso en falso. Un cliptoe. Me alcanzó justo cuando Maxwell tecleaba el código de acceso al piso ejecutivo. Daniel, susurró. ¿Es broma? Esta vez me giré para mirarla de frente. Dejé que viera la respuesta en mis ojos antes de decir nada. No, cariño, dije en voz baja. El gran Barelli es mío. Siempre lo ha sido. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Como si sus pestañas pudieran borrar la realidad frente a ella. No es eso. Nunca. Dijiste que estabas trabajando en algo pequeño. Tú lo dijiste. Yo dije que estaba construyendo. Nunca dije que. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Su cerebro seguía intentando recuperar el ritmo, como un GPS roto que se desviaba por la incredulidad. Echó un vistazo al vestíbulo y notó cómo cambiaba la postura de todos los empleados al mirarme. Como el camarero del bar me hizo una ligera reverencia al pasar. Como los clientes eran sutilmente redirigidos para despejarme el paso, no por miedo, sino por respeto. Ya no caminaba junto a ningún cliente. Ella seguía al dueño. Entré en el Rosewood Lounge, donde ya se reunía la élite de la ciudad, banqueros, inversores tecnológicos, diplomáticos, ejecutivos de medios. Risas suaves rebotaban en las paredes, el cristal tintineando contra la madera pulida. Todo estaba cuidado al detalle, hasta el aroma a jazmín que sustituyó al cedro del vestíbulo principal. Mi aroma. El que elegí después de que Landon argumentara que debería oler más a tierra. Lo desautoricé. Dentro, nadie dudó. Ninguna confusión. Sin dudas. Solo apretones de manos y calidez.
Crossgell, dijo Martin Hawk de Hawk Ventures, levantándose para saludarme con una sonrisa. ¿Así que eres el dueño fantasma? Genial. Genial. Otros lo imitaron. No pensé que te veríamos esta noche. Así que los rumores eran ciertos. ¿De verdad te has estado escondiendo a plena vista, eh? Meraí estaba justo detrás de mí, rígida como un maniquí. No la presenté. No por despecho, sino porque no hacía falta. Ya era solo una invitada más. Una forastera en el lugar que creía suyo por la cercanía. Janelle y Pia rondaban en el borde del salón, visiblemente indecisas entre entrar o retirarse. Cora se quedó paralizada en el pasillo, con su portapapeles flácido a su lado. Sorprendí a Meraí mirándolos, buscando ayuda. No apareció nadie. El chef Landon se acercó con la primera bandeja, un arreglo de profiteroles de cangrejo cuidadosamente apilados, cada uno con infusión de azafrán y un toque de aceite de chile. Me sonrió. ¿Listo para empezar? Vamos, dije. Me senté a la cabecera de la mesa privada. Meraí probablemente había rogado sentarse cerca hacía apenas unas horas. Permaneció de pie. Durante 15 segundos, se quedó allí, sin saber si ya era bienvenida. No lo era. El maitre se aclaró la garganta cortésmente. «Le busco un asiento, señora». La mirada de Meraí finalmente se posó en mí, buscando algún consuelo. No ofrecí nada. Bebí un sorbo del champán que me sirvieron en la copa y volví hacia la sala. Las conversaciones se reanudaron. Se intercambiaron nombres. El negocio fluyó como el vino que había importado de un viñedo familiar que ayudé a fundar hace 5 años. Meraí se escabulló. En silencio. Sin decir palabra. Desapareció igual que yo, solo que esta vez nadie se dio cuenta. Excepto yo. Y la verdad. La verdad finalmente había llegado a casa. Me adentré más en el salón de Palisandro, cada paso amortiguado por el silencio de una atención personalizada. Era curioso. Los hombres y mujeres reunidos en esa sala, los que hacían girar copas de vino de $100 e intercambiaban tarjetas de visita envueltas en papel dorado, eran los mismos que solían preguntarme si yo tenía un contacto de mayor rango cuando les presenté mi proyecto hace 5 años. Se quedaron de pie cuando me acerqué. No por cortesía, sino por cálculo. Porque el poder no siempre se presenta con fuerza. A veces espera en silencio hasta que la sala se inclina. Martin Hawk fue el primero. El tipo tenía un apretón de manos formidable y un ego a la altura, pero esta noche su sonrisa era pura admiración. Crossgell, dijo, su voz interrumpiendo la suave música de piano. ¿Eres el dueño fantasma? Genial. Lo digo en serio. Me dio una palmadita en la espalda como si fuéramos viejos compañeros de guerra, aunque la última vez que lo vi, me dijo que me faltaba agilidad para el mercado. Ahora parecía un fan que acababa de conseguir acceso a los camerinos. ¿Ocultar tu nombre del papeleo? ¿Ser dueño de todo el edificio por capas? Eso es arte. Así se juega a largo plazo. Sonreí, no para presumir, sino para confirmarlo. Sí, era yo. El hombre del que hablaban en susurros. El que creían que había desaparecido. No desaparecí. Me multipliqué. En silencio. Estratégicamente. Y ahora, la cosecha había llegado. Más hombres se levantaron, uno tras otro, Harrison León, Nadia Patel, Donovan Price. No eran simples contactos. Eran nombres que podían influir en industrias enteras. Cada uno de ellos extendió su mano. Algunos ya conocían la verdad. Otros la estaban descubriendo en tiempo real. Pero todos compartían una reacción al respeto. El tipo que no se puede comprar. Solo ganar. O en mi caso, ganado, y respetado y luego reclamado con intereses. La única persona que no se movió fue Meraí. Me había seguido hasta el salón como un fantasma, siguiendo al hombre que conocía. Pero no estaba sentada a la mesa. Se quedó a un lado, junto a la barra, intentando aparentar tranquilidad. Sus amigas no estaban a la vista. Pia se había escabullido después de que el pianista cambiara de tono, y Janelle charlaba incómodamente con alguien cerca del guardarropa,
como si acabara de recordar otra fiesta al otro lado de la ciudad. Meraye intentó sonreír cuando alguien la miró, pero su sonrisa se quebró al saber que ya no era el centro de atención. No era el centro de atención. Era apenas una nota al pie. Su vestido, esa cosa verde brillante que llevaba como armadura, ahora parecía desesperado. Demasiado estridente. Demasiado forzado. Su postura, antes recta y autoritaria, se desvanecía ligeramente cada vez que alguien la ignoraba. No tenía por qué humillarla. La verdad ya había asumido ese papel y lo estaba haciendo a la perfección. Desde el otro lado de la sala, la observé intentando interceptar una conversación. Se acercó a dos inversionistas con una voz falsamente dulce. ¿No es impresionante este lugar? Mi esposo, o mejor dicho, mi ex, trabajaba en diseño. Pero no me escuchaban. Su atención estaba fija en mí. No en ella. Meraye y yo, por primera vez en mucho tiempo, nos dimos cuenta de que no sabíamos vivir sin ser el centro de atención. Un camarero se acercó con una copa de vino tinto de mi colección privada, uno que nunca había figurado en la carta de vinos del hotel. Tomé un sorbo lento. Suave. Añejo. Tranquilo, pero complejo. Como la venganza que Meraye nunca vio venir. ¿Es tu exesposa?, preguntó Nadia en voz baja, mirando en dirección a Meraye mientras se sentaba a mi lado. Su tono no era crítico. Solo curiosidad. Recuerdo haber leído algo sobre ella en internet hace un tiempo. Estaba saliendo con ese chico estrella con dientes, ¿verdad? Asentí sutilmente. Suele encontrar la cámara. ¿Y ahora?, preguntó Nadia, arqueando las cejas. Encontró su reflejo, dije con calma. Los susurros habían comenzado. Los murmullos. Podía sentirlos avanzar lentamente por la habitación como un calor creciente. Ese es el tipo del que se rió en el vestíbulo. ¿Quieres decir que es el dueño de esto? Pensé que estaba sin Blanca. Ella lo trataba como si fuera su ayudante. Supongo que solo la dejaba hablar. No necesité decir ni una palabra. La sala contaría la historia para mí. El recuerdo de la mujer que se burló del dueño afuera de su propio edificio quedaría grabado en sus mentes antes de que llegara el postre. Los ojos de María se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Y en esa mirada, todo se derrumbó. Su certeza. Su postura. La imagen cuidadosamente seleccionada que había creado durante el último año. Todo se desvaneció al darse cuenta de que el hombre que una vez vio como un obstáculo había construido el mismo camino en el que ahora tropezaba. Su mano se dirigió al collar que siempre usaba cuando quería verse elegante. Fue un acto reflejo. Como intentar coger una cuerda cuando ya estás bajo el agua. Se me acercó otro invitado, un urbanista con quien había estado trabajando en el desarrollo de un nuevo distrito. Hablamos de números. Plazos. Socios potenciales. Respondí con fluidez, concentrada, sin inmutarme. Detrás de él, vi a Yanelle regresar brevemente, susurrarle algo a María y luego desaparecer de nuevo. Probablemente huyendo de la incomodidad, con la esperanza de no ser confundida con parte del equipo perdedor. Eso era ahora, equipos. No parejas. No conocidos. Equipos. Y María había apostado por el equipo equivocado. Se estaba encogiendo en tiempo real. No físicamente, sino socialmente. Su valor siempre había estado ligado a su proximidad al poder. Pero ahora el poder había cambiado, y ella no tenía ningún punto de apoyo. Ningún hombre nuevo de su brazo. Ningún trato susurrado al oído. Ninguna alternativa. Solo ella y él, /diagonal, quizás este ya no sea tu ambiente, me dijo una vez. Pero esta noche, ella era la que estaba fuera de lugar. No porque la habitación hubiera cambiado. Porque nunca había entendido quién lo construyó. La vi moverse hacia la salida. Lentamente. Pequeños pasos. Su mirada se movía de un lado a otro, como esperando que alguien la detuviera. Nadie lo hizo. Ni Pia. Ni Yanelle. Ni siquiera los camareros, que solían saludarla con una calidez teatral. Llegó a la puerta y se detuvo, con la mano en el marco, mirando hacia atrás una última vez.
No aparté la mirada. Y ese momento, ese último segundo, fracturado, fue el verdadero brindis de la noche. Ni el vino. Ni el menú. Sino el silencio. De esas que lo dicen todo. La habitación se había suavizado. O tal vez yo. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana se había vuelto rítmico, casi musical. A mi alrededor, las voces zumbaban con un rico susurro, viejos amigos reencontrándose, nuevas alianzas formándose, el dinero danzando sobre servilletas dobladas en triángulos. Sin embargo, permanecí quieto, copa en mano, viendo cómo los últimos rastros de la presencia de Meraye se desvanecían tras las puertas del salón. Ella no regresó. Ni a la mesa. Ni al momento. Había abandonado la escena que una vez creyó suya, sin aplausos, sin gracia, sin siquiera un eco de la mujer en la que tanto se esforzó por convertirse. Me recosté en la silla de terciopelo azul marino con respaldo alto y ribete de latón antiguo, y dejé que el momento se asentara. Frente a mí, Martin Hawk hablaba de expansión internacional, señalando un carpaccio de cordero que costaba más que el alquiler de la mayoría. Asentí, pero mi mirada se desvió por la mesa hacia donde Meraye había estado. No hace mucho, habría dominado ese espacio con todo su encanto forzado. Pero esta noche, el foco se había movido. No con fanfarronería. Con serena gravedad. Levanté mi copa y me puse de pie. Las voces a mi alrededor se silenciaron como niños obedientes en una reunión familiar. Las sillas se movieron. Las conversaciones se detuvieron. Incluso Landon, a mitad de servir el siguiente plato, bajó la cuchara y levantó la vista. No había planeado hablar, pero el momento parecía ideal para ello. Como si el silencio mismo esperara mi voz. Gracias a todos, empecé, dejando que las palabras fluyeran sin actuación. Sin micrófono. Sin entrada. Solo presencia. Por estar aquí esta noche. Por creer en el gran Barelli, en la visión que construimos juntos. Este lugar nunca se trató de mármol, candelabros ni cristalería importada. Hice una pausa, con los dedos ligeramente curvados alrededor del tallo de mi copa de vino. Se trataba de crear espacio. Para quienes entendían la diferencia entre ruido y valor. Algunos asintieron. Otros se acercaron, como si ya supieran a dónde iba esto, pero aún así quisieran escucharlo de mí. Pasé un buen rato en segundo plano. Continué, manteniendo la voz firme. La gente confundía el silencio con la ausencia. Asumieron que la humildad significaba fracaso. Pero la perspectiva, dije, levantando ligeramente el vaso, es la única inversión que siempre se aprecia. Unas risas discretas. No hubo risa. Solo reconocimiento. No dije el nombre de Meraye. No lo necesité. La sala lo sabía. Todos los que estaban sentados en esa mesa habían visto lo que pasó en el vestíbulo. Habían sentido el cambio de energía cuando Maxwell dijo mi nombre. Habían visto cómo la máscara se le caía de la cara y se rompía en instantes. Y aunque algunos aplaudieron su elegancia, ahora comprendían la verdad. Esa elegancia prestada sin gratitud es solo vanidad forzada. Incliné mi copa ligeramente hacia la mesa del chef, donde Landon fingía no escuchar a escondidas. A quienes construyen en silencio, dije. A las salas que creamos cuando nadie nos ve. Y a quienes nos recuerdan que el rechazo suele ser la invitación más sincera a evolucionar. Bebimos. Lentamente. Pensativos. Al bajar mi copa, vi una figura familiar acercándose a la mesa. Alan Prescott, un promotor inmobiliario de pelo canoso cuyo solo nombre podía influir en las políticas bancarias. Pero no se acercaba a mí con cifras. Sostenía un sobre. Grueso. Color crema. Sellado con cera carmesí intenso. Esto viene de tu suegro, dijo discretamente, colocando el sobre junto a mi plato. Arqueé una ceja. El ex. Alan sonrió levemente. Todavía te llama yerno. Dice que fuiste el único que terminó un proyecto que prometiste. Rompí el sello lentamente y saqué el contenido. La escritura de una finca rural que sabía que llevaban meses interesada. Meraye lo había mencionado una vez de pasada. Esperaba que les aprobaran el alquiler después de que la cuarta solicitud de su padre fuera rechazada.
Lo llamó un espacio de reinicio. Lo compré esa misma semana. Dentro del sobre había una sola nota, escrita con una pulcra elegancia. Para el hombre que no necesita aplausos para saber que ha hecho un ruido. Gracias. Doblé la nota y la guardé. Eso no fue venganza. Fue claridad. Su padre, estoico, calculador, rara vez cariñoso, siempre había visto más allá del ruido, aunque nunca lo dijera en voz alta. Tal vez sabía quién había financiado realmente la columna vertebral de los Varelli. Tal vez simplemente reconoció lo que su hija había desperdiciado. De cualquier manera, el mensaje fue recibido. Al otro lado de la mesa, Nadia Patel volvió a alzar su copa. Eso fue, bellamente dicho, Daniel. Has logrado algo que la mayoría de nosotros pasamos décadas intentando aprender, ganar sin gritar. Asentí. A veces se gana dejándolos creer que has perdido. Retiraron los platos. Llegó el postre, un soufflé de chocolate negro con oporto añejo y sal marina. Landon me guiñó un ojo al pasar junto a mí, como si estuviera orgulloso de algo más que la comida. En la mesa, el tono pasó de la reverencia a la calidez. Mis invitados se sentían cómodos ahora. Sabían dónde residía el poder. Ya no tenían que adivinar quién firmaba los cheques. Podían dejar de fingir. El peso de la noche ya no me oprimía el pecho. Se me pasó. Meraye siempre había creído que buscaba estatus, atención, validación. Lo que nunca entendió fue que dejé de perseguirlo el día que me di cuenta de que podía construir cosas que nadie podría arrebatarme. Puedes divorciarte de un hombre, pero no puedes deshacer lo que ha creado. Eso era este hotel. Mi monumento a la resiliencia silenciosa. Y esta noche, en una sala llena de invitados de gusto selecto y diseñadores, la verdad se alzaba más alto que las lámparas de araña. Mientras las risas crecían y las copas se volvían a llenar, volví a sentarme, presionando ligeramente los dedos contra el sobre que aún descansaba junto a mi vino. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Algunas victorias no vienen con vítores. Otras simplemente vienen con un silencio tan absoluto que por fin te vuelves a escuchar. Las consecuencias no se hicieron esperar hasta la mañana. Empezó mientras el soufflé aún estaba caliente. Maxwell me recibió en el ascensor privado poco después de medianoche. Su voz baja y serena, pero con ese tono sutil, me indicó que algo se estaba gestando. Ha habido movimiento, dijo. Culse. Mensajes. Unas cuantas personas muy avergonzadas intentando revertir la noche. No pregunté detalles de inmediato. Simplemente lo seguí al ascensor, las puertas se cerraron tras nosotros. Los paneles de espejo reflejaban a un hombre que casi no reconocí, no porque me viera diferente, sino porque el peso que antes llevaba sobre los hombros había desaparecido, reemplazado por algo más definido. Más luz. Claridad. La suite estaba preparada para el servicio nocturno, chimenea encendida, fruta fresca y café expreso en espera. Mi asistente ya se había ido a casa, y el personal había recibido instrucciones de no tocar la sala a menos que se les llamara. Maxwell me entregó su tableta y empezó a resumir. El prometido de Pia, dijo. Retiró su inversión de su cooperativa boutique. Sin previo aviso. Le dijo que no hace negocios con aficionados que no saben leer el ambiente. Tocó la pantalla y sacó una foto, Pia saliendo del Varelli, con el maquillaje corrido y la cara demacrada. Ya no estaba con Everett. No salía en la foto. Ni en el coche. Ni en la historia. Asentí una vez. Sin alegría. Solo reconocimiento. Causa y efecto. El criptografista de Yanelle. Siguió su camino. Desapareció en el ballet parking. Esperó 35 minutos. Nunca regresó. Nunca respondió a ningún mensaje. Se encogió de hombros levemente, casi imperceptiblemente. Algunos invitados la oyeron decir que no sabía tu nombre. Suena acertado. Dije. Cora fue expulsada del comité de planificación de la gala de otoño, añadió Maxwell. Ahora casi clínicamente. Al parecer, uno de los socios principales vio cómo te trató en la entrada. No les gustó que un miembro de la junta de planificación se burlara de la dueña en público. ¡Qué mala impresión!
Siempre me interesa la imagen. Murmuré, dejando la tableta y acercándome a la ventana. Abajo, la ciudad brillaba. Torres de cristal. Movimiento infinito. La confusión del lujo y la soledad danzando a medianoche como viejos amantes fingiendo tener algo nuevo. Apreté una mano contra el cristal frío y exhalé. ¿Y Meraye?, pregunté, sabiendo que había esperado para mencionarla. Me llamó 2 veces, dijo. La primera vez me bloquearon el número. Lo rechacé. La segunda vez, me dejó un mensaje de voz. No dije mucho. Solo pedí vernos. Dijo que era importante. Me aparté de la ventana lentamente. Y entonces, ella volvió a llamarme. Esta vez, llegó a la fila del hotel. Respondí. Arqueé una ceja. Continuó. Nos acusó de orquestar una humillación. Dijo que la habíamos tendido una trampa. Él cruzó las manos tras la espalda. Y entonces ella suplicó. La palabra le llegó con suavidad. Pero ambos sentimos su peso. Rogamos. No pedimos. No supliqué. Supliqué. Fui a la barra, me serví un vasito de bourbon solo y me quedé mirando el remolino ámbar antes de llevármelo a los labios. No está acostumbrada a perder. No esperaba perder ante el silencio, dijo Maxwell. Eso era lo que siempre sorprendía a la gente. Estaban preparados para la confrontación. Para los gritos. Para demandas, ultimátums o algún espectáculo público. Pero nunca lo vieron venir cuando el suelo simplemente desapareció bajo sus pies. Cuando nadie gritó. Cuando nadie luchó. Solo silencio. Solo gravedad. Solo consecuencias. Dijo que la humillé. Murmuré. No lo hiciste, dijo. Se humilló. Dejaste las luces encendidas. Asentí de nuevo, bebiendo lentamente. Maxwell comprendía los matices de esto mejor que la mayoría. Por eso era el único que conocía el plan completo. Porque podía mantener el equilibrio entre la justicia y el espectáculo. Porque nunca confundió el ego con la estrategia. Querrá verte, dijo con cuidado. Me vio. Respondí. No necesitaba una reunión. No necesitaba una disculpa. Lo que necesitaba ya había sucedido. Meraye estaba en una sala llena de gente y vio su reflejo por primera vez. No la versión que había creado en redes sociales. No la que se viste con marcas ni se pule para inauguraciones de galerías. Sino la auténtica. La que cambió el amor por la influencia, la intimidad por la proximidad. Y nunca pensó que el precio la compensaría. Y esta noche, lo hizo. Perdió a su público. Y sin público, Meraye no sabía cómo actuar. Maxwell se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Me giré. Regresó después de que se vaciara el salón. Se coló en el vestíbulo. Pidió acceso al ascensor. Y dijo que dejó algo en tu suite. Levanté una ceja. Nunca ha estado en mi suite. Exactamente. Me ofreció una pequeña sonrisa. Lo dijo 3 veces. Como si lo creyera con suficiente fuerza, se haría realidad. No respondí de inmediato. Caminé de vuelta a la ventana, vaso en mano. El corazón me latía con firmeza. No intentaba recuperar nada. Intentaba volver a entrar en la historia. El problema era que la historia ya había dado la última página en su capítulo. No volverá a llamar, dije. No, coincidió Maxwell. Pero lo recordará. Ese fue el verdadero final, ¿no? No fue una salida dramática. Ni un portazo ni una carta ardiente. Solo la silenciosa permanencia de ser recordado, no con cariño, sino con claridad. Como una lección. Como una advertencia. Como una cicatriz que ya no duele, pero que aún pica con el frío. Bebí el último sorbo de mi bebida y me alejé de la ventana. ¿Algo más?, pregunté. Maxwell negó con la cabeza. Solo que tu silencio la golpeó más fuerte de lo que su orgullo pudo absorber. Le hice un gesto de despedida y se dio la vuelta, caminando de vuelta al ascensor con la disciplina de quien sabe desaparecer.
Las puertas se cerraron tras él y volví a estar sola. No sola. Solo, con mi edificio, mi nombre, mi quietud. Me senté en la misma silla donde dibujé por primera vez el modelo del Birelli, cuando apenas podía permitirme la licencia del software. Abrí mi cuaderno y escribí una sola línea en una página en blanco. A veces no hay que quemar puentes. Simplemente hay que dejar de llevar a la gente por ellos. El sobre era negro mate con un solo sello en relieve. Sin nota. Sin monograma. Solo peso. De esas que traen cierre. Mi abogado me lo entregó a las 7:32, justo cuando se lo pedí. No tocó. Simplemente lo deslicé por la ranura de la puerta del ático. Como una firma final en un libro de cuentas ya saldado. Lo recogí en silencio y lo dejé en la encimera de la cocina junto a un bol de higos fríos que no me apetecían. Dentro estaba todo lo que Meraye necesitaría. Los papeles del divorcio. Ordenados con claridad. Sin dramatismo. Sin prólogo prolijo. Solo lenguaje legal. Directo y conciso. Vería la cláusula donde retiré su nombre de cualquier asociación con los Birelli y la sección donde detallé la transferencia financiera. Una rescisión silenciosa. No era un regalo. Mi nombre no estaba en el sobre. No hacía falta. El documento hablaba por sí solo. No hubo discurso. No hubo reunión final. Solo un final. Recorrí el ático descalzo, con el suelo frío bajo mis pies por el aire matutino que circulaba por las rejillas de ventilación ocultas. La luz del sol se filtraba por los ventanales, esparciéndose por el mármol como champán derramado. Me detuve junto a la ventana que daba al gran patio, donde algunos de los primeros invitados deambulaban en bata, con café en mano. No tenían ni idea de que el edificio mismo estaba de luto por una despedida que había esperado demasiado tiempo para decir. Porque el gran Birelli lo recordaba todo. Cada palabra que Meraye dijo en el pasillo antes de reírse de mis zapatos. Cada mirada de desprecio que Pia lanzó como perfume en el aire. Cada tartamudeo que Cora hizo mientras fingía no reconocerme. Los escalones de mármol, las barandillas de roble, los cristales a medida, todo guardaba recuerdos. Y los recuerdos no se desvanecen solo porque la gente lo haga. Me duché y me vestí sin pensarlo, pantalones negros, camisa blanca impecable, sin corbata. La planché yo misma. El gesto me tranquilizó, me recordó que algunos rituales se hacen mejor en solitario. Me ajusté las esposas y abrí la puerta del pasillo, donde Laia ya me esperaba, con la tableta en la mano, los ojos brillantes y una postura orgullosa. Me recordó a mí misma una vez, cuando solo tenía planos, deudas y una visión que nadie respetaba hasta que se demostraba. Buenos días, dijo, caminando a mi lado mientras nos dirigíamos al ascensor. Tu agenda de hoy está apretada, pero controlada. Revisión de la Junta a las 11. Registro de la Comisión Urbana a las 2. Y dudó, y luego añadió, los abogados confirmaron que todo ha sido notificado. A partir de esta hora, estás oficialmente libre. Libre, repetí, presionando el botón del ascensor. La palabra se sentía limpia. No es una celebración ni una tristeza. Es solo un hecho. Una liberación de un contrato que hacía tiempo que había dejado de ser amor y se había convertido en una lenta asfixia del respeto. Dudó de nuevo. ¿Fue difícil? No, dije simplemente. Solo era hora. El ascensor se abrió y bajamos en silencio. Al llegar al vestíbulo, el personal me saludó con la cabeza. Algunos sutilmente, otros más abiertamente. El misterio había terminado. Ya no era el fantasma del ático. Era el nombre tras la espera. Y ninguno de ellos volvería a burlarse de mí. No porque me tuvieran miedo, sino porque por fin me vieron. En la recepción, me detuve. Había un pequeño paquete dirigido a mí. Sin etiqueta de devolución. Lo abrí sin contemplaciones. Dentro había una fotografía. La habían tomado hacía 3 años, cuando Meraye y yo estábamos juntas frente a la estructura inacabada del Birelli. Vigas de acero detrás de nosotras. Sombreros de corazón torcidos. Me cogía del brazo, con una sonrisa amplia y desbordante de ambición. En el reverso,
con tinta descolorida, había escrito: construiremos para siempre. Aunque nadie aplauda. Dejé la foto sobre el escritorio. Había olvidado su propia promesa. O tal vez nunca lo quiso decir. De cualquier manera, la eternidad había terminado. Lia se acercó. ¿Quieres que lo tire? No, dije. Que se quede. Este edificio lo recuerda. Merece tenerlo todo. Cruzamos el vestíbulo principal, pasamos por el salón de Palisandro, donde una nueva ronda de comensales se sentaba para el brunch. Maxwell estaba de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados, saludándonos sutilmente con la cabeza al pasar. No dijo nada. No hacía falta. Me detuve en la entrada principal. Las mismas puertas que una vez me negaron el paso ahora se abrían sin resistencia. El aire de la mañana me besaba la cara como una bienvenida a casa. Afuera, el tráfico zumbaba y las bocinas sonaban, pero todo en mi interior permanecía en calma. Respiré hondo, luego volví la vista hacia el cristal y miré hacia arriba. El edificio se alzaba sobre mí como un viejo amigo, uno que había soportado lo peor de mí, lo mejor de mí, y seguía en pie sin pestañear. Este lugar no era solo un hotel. Era mi recuerdo hecho tangible. Era la prueba de que no había desperdiciado mis años a la sombra de nadie. Había construido la sombra en la que todos se movían ahora. De mi bolsillo, saqué una llave pequeña, bañada en oro, con el número 2301 grabado. El ático. Le di vueltas en la palma de la mano y se la entregué a Lia. ¿Me estás ascendiendo?, preguntó sorprendida. Estás administrando la planta, respondí. A partir de hoy. Parpadeó. Pero eso es. Ya lo has estado haciendo. Esto lo hace oficial. Su mirada se suavizó, el orgullo se moderó con la disciplina. Gracias. No me agradezcas todavía, dije. Este lugar te pondrá a prueba. Ella sonrió. Tú también. Dejé que las puertas de cristal se cerraran tras de mí, no con firmeza, sino con ritmo. El tipo de ritmo que se consigue después de reescribir una historia a tu manera. María recibiría los papeles hoy. Los leería sola, probablemente en el ático que fingía ser suyo. Quizás lloraría. Quizás volvería a llamar. Quizás enmarcaría el sobre y se diría a sí misma que había sobrevivido a algo trágico. Pero no la abandoné. Me recuperé. ¿Y ahora? Ahora podía entrar en cualquier habitación, en cualquier futuro, sin explicaciones. Porque la única historia que importaba era la construida en silencio, escrita en acero y mármol, y sellada por un edificio que jamás olvidó quién puso la primera piedra.